La historia es la única rama del conocimiento que nos puede decir qué fuimos en el pasado, qué somos en el presente y qué seremos en el futuro. En nuestro país, hoy olvidamos lo de ayer, mañana olvidaremos lo de hoy y así siempre. Eso es lo que queremos romper en Hechos y Huellas, un programa que investigará los acontecimientos que merecen ser analizados a fondo para que nada quede oculto. Pero además trataremos los casos actuales que seguramente dejarán huellas en nuestra historia. Bienvenidos, soy José Toledo. Queremos construir una nueva Colombia. Empezó la odisea para el gobierno ecuatoriano. ¿A quién dueño de la plata mendiga para que le devuelvan un centavo? Ellos le ganaron al pesimismo, pero no pudieron vencer a la muerte. Estas imágenes siguen estremeciendo el mundo. Se llama masacre, porque no quieren ver a nadie vivo. Simplemente no debió estar en la aeronave en el momento de la acción. Antes de Eloy Alfaro, ¿la revolución liberal tuvo otros mentores? Montecristi sigue su lucha contra la pobreza y el olvido. Melodías que mantienen vivo a JJ tras más de 3 décadas de su muerte. Hacendado secuestrado hace 9 años sin rastro. 22 años se cumplen de la gloria del tenis ecuatoriano, Andrés Gómez y su victoria en el Roland Garros. Iniciamos. Uno de los hechos más trascendentales en la historia del Ecuador es la Revolución Liberal Radical de 1895 a 1922. Lucha que dejó al pueblo ecuatoriano las bases para la sociedad de derechos incluyente, laica y soberana. Pero ¿cómo surgió la idea del liberalismo? ¿Quiénes fueron sus mentores? ¿Y por qué? Se lo recordamos a continuación. En el siglo XVIII, nuestro territorio, pese a haber logrado la independencia, seguía manteniendo privilegios para un grupo social que había heredado intereses de la corona. Pasamos de la colonia al militarismo colombiano, que es la época en que durante 8 años dependemos de Colombia. Y del militarismo colombiano pasamos al militarismo extranjero con sede en nuestra nación. Entonces, realmente nosotros vemos un cambio ya hacia una libertad efectiva, duradera, verdadera, con conceptos, con una idea clara de republicanismo y democracia en el año 1845, luego de la revolución del 6 de marzo. Para estos historiadores, las bases del liberalismo resurgen tras la Revolución Marxista, donde los rebeldes sacaron del poder a Juan José Flores. Los liberales Vicente Rocafuerte, José Joaquín de Olmedo, Diego Noboa, Vicente Ramón Roca y José María Urbina fueron el ejemplo para el radicalista Eloy Alfaro Delgado. Él, cuando ve que el presidente Urbina procede a la manumisión de los esclavos, a liberar los esclavos de esta nación, él se sorprende y se fascina y se da cuenta que esa es la ideología que él quiere practicar. Y de Urbina recibe la bandera que tenemos aquí al fondo, la bandera marxista, entiéndase marxista del 6 de marzo. Fue entonces, en 1864, cuando Eloy Alfaro Delgado, a la edad de 22 años, decide luchar contra las desigualdades sociales del gobierno de Gabriel García Moreno, quien, asociado a la Iglesia Católica, administraba sin equidad la educación y el cobro de los impuestos. Hechos que motivaron al radicalista a formar grupos campesinos armados, primero en Manabí y luego se extendió al resto de la costa ecuatoriana. Se denominaban los montoneros o los chapulos, movimientos integrados por campesinos, intelectuales, artesanos y comerciantes de diferentes estratos sociales, donde también militaban mujeres. Las mujeres en su mayoría prestaban las casas para que se dieran estas reuniones y también mujeres aportaron en los campos de batalla. Hay unas mujeres, por ejemplo, de Guaranda, de Manabí, que se llaman las Juanas del Arco del Liberalismo. En busca de una sociedad de derechos incluyente, laica y soberana, los montoneros de Alfaro sacaron y pusieron varios presidentes. Esto ocurría, según los historiadores, porque el viejo luchador fue muchas veces traicionado. La gente a la que él ayudó para ver qué hacían por su pueblo, esa misma gente traicionaba sus ideales y terminaba echando al traste con todo lo que él pretendía para la nación. Quizás él no estaba tan preparado, pero llegó un momento en el cual él se dio cuenta que era él y que los otros no le entendían y que a los otros había que dejarlos a un lado en el camino.
Entre 1895 y 1896 fue jefe supremo y en calidad de presidente constitucional gobernó hasta 1901. El gobierno alfarista de carácter radical puso en vigencia constituciones políticas en las cuales se otorgaban derechos civiles, tales como la libertad de expresión, el derecho del matrimonio civil y el divorcio. Instauró el sistema educativo público y laico, inició una política incluyente al promover la participación de la mujer en espacios públicos. En lo que respecta a obras, inauguró el ferrocarril que permitía unir la sierra con la costa. En las reuniones ya decreta la libertad de cultos. La libertad de cultos es la libertad de pensamiento. La que más va a perder es la iglesia. Pierde prebendas, pierde poder, llega a pensar que se establecen medidas heréticas. La iglesia pierde mucho. Sin embargo, al asumir posteriormente el mandato Leonidas Plaza Gutiérrez, se evidenció en el país la división sociopolítica entre los liberales radicales dirigidos por Alfaro y los moderados encabezados por Plaza. En 1906, Alfaro volvió al poder como jefe supremo, buscando garantizar el proceso revolucionario. Fue nombrado posteriormente presidente constitucional y gobernó hasta 1911 en medio de fuertes tensiones. Alfaro deja a Emilio Estrada Carmona como presidente de la República sin imaginarse que Emilio Estrada Carmona iba a vivir solamente 3 meses en el cargo. Y que luego de esos 3 meses, esas ambiciones que habían nacido en el corazón y el espíritu de muchos de sus coidearios iban a desbordarse. Un año más tarde, el grupo insurgente alfarista liderado por Pedro Montero protagonizó una nueva guerra civil que terminó en masacre. El viejo luchador que se encontraba en Panamá decide regresar al país. A su llegada a Guayaquil fue trasladado en ferrocarril a Quito, donde fue detenido y asesinado con un disparo en la cabeza y luego entregado a una turba enardecida. Arrastran, luego de arrastrarlo, lo llevan hasta el ejido, lo amarran en un árbol y así como lo amarran a él, también amarraron a los demás, a sus hermanos. Cómo se deja al individuo vivo y después al cadáver. Nosotros, igual que con Alfaro y las 5 otras personas que fueron arrastrados, nos damos cuenta que no había solamente un problema político, es un problema mucho mayor todavía. Tras la barbarie aquella tarde, las retretas pusieron un ambiente festivo. Ni autores materiales ni intelectuales fueron detenidos. Ahí se cerró un capítulo de la historia, donde la sangre derramada marcó un precedente que está vigente 100 años después. La libertad no se ruega, se conquista. Shirley Suárez Navas, Hechos y Huellas. Como los historiadores lo narran, el mismo ferrocarril que Alfaro inauguró para unir la sierra con la costa fue el que lo llevó de Guayaquil a Quito por la ruta de su fatal destino. Un líder que desde su trinchera, con el apoyo de hombres y mujeres, logró poner en vigencia constituciones políticas en las cuales se otorgó un Estado laico sin injerencia del clero y la teocracia. Además, un sistema educativo que permitió conocer las realidades bajo los cánones de la razón y la conciencia. Eloy Alfaro Delgado nació en Montecristi, Manabí, el 25 de junio de 1842, hijo de la ecuatoriana Natividad Delgado y del revolucionario español Manuel Alfaro, quien fue un acaudalado comerciante del siglo XIX. Conozcamos más acerca de él. Él era un burgués, porque su madre, ya, doña Natividad Delgado López, era pues en Montecristi pues de las familias más pudientes, y en esa época Montecristi era la capital de la provincia de Manabí. Ya, su padre había venido de España porque él era un liberal que había estado en luchas revolucionarias en España y viene al Ecuador en busca de ¿qué? En busca de prosperidad económica. Él encuentra esa prosperidad económica en la venta de sombreros de paja toquilla. Este joven ayuda a su padre en principio de todo lo que ha aprendido y comienza a comerciar con productos básicamente producidos, generados en su tierra natal, como por ejemplo los sombreros de paja toquilla. Llega a tener un éxito extraordinario en Centroamérica, particularmente en Panamá, que para esa época era parte de Colombia, no existía como nación independiente.
y se hace rico. Es un hombre que se hace rico muy tempranamente. Y ayuda a todo aquel que esté en contra de las ideas conservadoras radicales en nuestro país. En el campo de batalla, pues él era un hombre que tenía un carácter muy fuerte. Mas, sin embargo, en la casa, él era una persona muy dócil, muy cariñoso, preocupado de la salud de sus hijos, de lo que sus hijos estuvieran haciendo, a pesar de que él prácticamente 30 años dejó abandonada su casa porque él estaba en el campo de batalla aquí y su familia permaneció siempre en Panamá. Ahora los generales mandan de atrás, ¿no? Antes los generales iban primero, ¿no? Y arengan a la tropa y mientras él está adelante, todo el mundo va adelante. Tiene una pequeña estatura, físicamente vemos que es un gigante, mental y espiritualmente. Cuando el 5 de junio de 1895 lo proclama jefe supremo el general Ignacio Robles, y él tiene que ir a luchar su última de las batallas para poder posesionarse del poder, y él va y libera su última batalla, que es la de Gatazo. Y uno de los soldados le dice: general, venga ya, venga por favor, escóndase, porque le va a caer una bala. Y él le dice: no, las balas a mí no me hacen daño, porque a pesar de haber estado en campo de batalla durante 30 años, nunca un proyectil le cayó en su cuerpo. La única bala que le cayó en su cuerpo fue aquella que lo mató el 28 de enero de 1912. Alfaro trascendió fronteras. Alfaro era muy latinoamericano. Estuvo en contra de lo que estaba pasando en Cuba. Le escribió una carta a la reina de España. Él era amigo de José Martí y habló de la necesidad de hacer un congreso donde se reúnan todos los países americanos, congreso que lamentablemente fracasa porque las grandes potencias, o porque a las grandes potencias no les importaba de ninguna manera que haya esa unidad. A la edad de 22 años inició su lucha por una nación libre que no obedezca a las prebendas de un grupo de aristócratas. Su legado trascendió fronteras en busca de una unidad latinoamericana. Nos vamos al corte, pero antes conozcamos el origen de San Valentín. Los enamorados tienen un día en nuestro calendario para demostrar o reafirmar su amor mediante dedicatorias, poemas y flores, que van desde los arreglos grandes y costosos hasta los más sencillos pero significativos. ¿Pero por qué el 14 de febrero? Aunque muchos lo celebran, pocos conocen el origen de esta celebración. Existía en tiempos pasados una costumbre anglosajona de que los jóvenes y las doncellas se escogieran como prometidos en este día. Probablemente se basa en la creencia popular de que los pájaros comenzaban a formar parejas el día de San Valentín. ¿Pero quién fue San Valentín? San Valentín fue un santo sacerdote quien con San Mario y su familia socorría a los mártires de la persecución de Claudio II. Fue aprendido y al ver que todas sus promesas para hacerlo renunciar a su fe eran ineficaces, Claudio II mandó a que lo golpearan con masas y después lo decapitaran. Esto tuvo lugar el 14 de febrero del año 270. Es por esta razón que se asocia la unión de parejas o las demostraciones de amor de estas al 14 de febrero y por ende al Día del Santo Valentín. Sin embargo, en la actualidad, esta fecha se ha convertido en un día comercial muy esperado por el incremento de ventas y ganancias que proporciona. Pero no deja de ser una ocasión para expresar a ese ser especial, familiares y amigos un amor sincero. Este es un hecho que dejó huellas.